Amigos de Etcétera, hoy nos encontramos acá en la casa del Duende del Ático. Me encuentro con Oscar Cano y estoy de veras muy emocionada porque es un amigo ya de casi 6, 7 años. El tiempo pasa. Sí. Bienvenido, gracias por habernos abierto las puertas de la casa del Duende. Y tanto para las personas de Etcétera como para nosotros, para venir a conocer un poco primero de lo que es el recorrido de leyendas, para luego platicarles de lo que son las leyendas de Cuaresma. Okay. Sí, no, para nada, nosotros no les no es para nosotros algo difícil abrirle las puertas del Duende, pero ustedes están abiertas y Tere, ustedes son nuestros amigos, entonces bienvenidos al Duende del Ático. No, yo no soy amiga, yo formo parte del Duende del Ático, porque pero hace 7 años me dieron una patadita. Ajá. Y me dijeron que yo había formado parte. Pero entonces es que eso no se puede decir en cámara, porque entonces van a decir, esto no. Entonces, aquí a esas relaciones, no entrevistas así, no ya están arregladas. Entonces, no, pues bienvenidos al Duende del Ático. Este es un pedacito. El Duende del Ático es una oficina que generalmente siempre está un poquito loca, un poquito desordenada, porque siempre estamos trabajando, pues, gracias a Dios. Pero bienvenidos al Duende del Ático y pues, hablar de las leyendas y hablar del Duende del Ático para mí es un gusto y gracias por estar aquí con nosotros. Pues hablar del recorrido de leyendas y de las leyendas de Guatemala es... primero las leyendas de Guatemala, ahí sí sería remontarnos hace un montón y pasar por una gran historia que los vamos a aburrir, entonces no mucho, aunque es muy interesante y por ahí ustedes nos hacían la invitación pues para ir a unos proyectos de leyendas que ya se van a enterar, entonces tienen que seguir viendo el canal porque si no, no se van a enterar. Los invitamos. Y no entonces, nos van a volver a ver. Exactamente, entonces pero hablar del recorrido de leyendas es remontarnos casi a los mismos años que tenemos de conocernos. De hecho son 9 años para hablar del recorrido de leyendas, que picando piedra pues hemos llegado a lo que ahora es el recorrido de leyendas. A mí desde muy chiquito me han gustado las leyendas de Guatemala, y es que yo creo que a quien no. Cuando nuestros abuelos y nuestros papás nos contaban las historias, cuando de repente... Es algo que a pesar de que te da miedo y te daba temor, te gustaba. Ajá. Que te lo contara. Es algo así como la canción que decía, me asusta pero me gusta. Sí, algo así. Estábamos a la orilla de los abuelitos o de los tíos o de los papás y nos estaban contando esas historias de terror, que nos daba miedo, o sea, oír hablar de la Llorona y que de repente nos dijeran, es que se va a escuchar el grito de la Llorona. ¿En qué momento nosotros? Y de repente se oían aquellos gatos que se estaban peleando en la lana. Es la Llorona. Entonces, y por pero ahí... uno quería que siguieran contando. Exacto. Y por ahí va la cuestión. O sea, el recorrido de leyendas es algo que nosotros traemos en el año 2009 de México, de allá de Zacatecas, de unos amigos que conocimos allá en los recorridos de leyendas, que si nos ven por ahí, pues saludos, pero lo traemos de allá y traemos nosotros la idea del recorrido de leyendas, lógicamente, con las leyendas de Guatemala, que también pues hay algunas que son casi latinoamericanas, pero las versiones de Guatemala son muy especiales y entonces nosotros decidimos traer este recorrido y compartirlo con todos los guatemaltecos y decir, bueno, vamos a hacer recorrido de leyendas. Lo que no creímos es que iba a ser tan difícil, o sea, empezamos nosotros a tocar muchas puertas, muchísimas, y no se abrían. Al final pues nos abren algunas puertas, empezamos así y luego gracias a la Fundación Teoché, que es la que está a cargo del Cerrito del Carmen, nosotros llegamos a hacer el recorrido de leyendas del Cerrito del Carmen, y qué mejor lugar para hacer el recorrido de leyendas que el Cerrito del Carmen, con esa historia de 400 años, para contarles un poco y recordarles la historia de la ciudad de Guatemala. Empieza en el Cerrito del Carmen, alrededor del Cerro del Carmen, y por eso es que ustedes también han oído que dicen a veces la ciudad capital está en el Valle de la Ermita o en el Valle de las Vacas, porque tiene que ver con esa historia del Cerro del Carmen. Entonces,
qué mejor lugar para contar el recorrido de leyendas y contar las leyendas que el Cerrito del Carmen. Pero para eso tuvieron que pasar 7 años, Tere, para que nosotros llegáramos a estar en el Cerro del Carmen. Primero hicimos obras de teatro de las leyendas, hacíamos recorridos gratis, hacíamos recorridos en el Paraninfo, nos hacían invitaciones para otros lugares, entonces, y nosotros seguíamos enamorados de las leyendas. Nunca creímos que iba a ser casi una extensión del Duende del Ático el recorrido de leyendas, porque llegó a crecer tanto que no creímos que fuera a pasar eso. Gracias a Dios, gracias al público, gracias a los dioses del teatro. La cantidad de gente que llega a los recorridos, pues yo he podido participar con los chicos del Duende para los recorridos. Son 3 años ya en el Cerrito. Son 3 años en el Cerrito. 3 años ya en el Cerrito. Es una cantidad de personas que ustedes no se imaginan. Sí. Y una cantidad de personas que se quedan sin entrada y que llegan los días de la función a preguntar si uno les puede vender entradas cuando ya tenemos todas las funciones llenas o ya todos los recorridos llenos. Sí, nosotros hacíamos cuentas hace unos días y llegábamos así a asustarnos un poco, porque entre el recorrido de leyendas, el Gran Hotel de los Espíritus, que es otro proyecto que tenemos, de lo que vamos a hablar hoy, que es Semana Santa en Guatemala, tradiciones y leyendas, y contando todo el público que nos había acompañado en todos estos montajes, llegábamos a una cantidad de casi 30,000 personas, y sin exagerar, o sea, el primer año nosotros tuvimos la fortuna de tener 8,000 personas alrededor del cerro, que también sabemos que casi nos mataban, que por algunas cuestioncitas ahí, de que como estábamos empezando la logística, pues no era como ahora la manejamos, pero de ahí hemos recibido los demás años 4,000 personas por cada recorrido de leyendas. En el Gran Hotel de los Espíritus recibimos a 2,000 personas. Entonces, si ustedes van sumando, llegamos a esa cantidad, y para nosotros pues es un lujo, es un honor que nos estén visitando tanto en el recorrido de leyendas, ¿verdad? Que nació quizá desde las ganas de aquellos niños que escuchaban a los abuelos contarles las historias para luego llegarlas a teatralizar, a crear estos personajes vivos prácticamente, porque pues nos contaban de La Llorona, pero cómo se veía La Llorona, cómo se iba a ver La Llorona enfrente de nosotros, es parte de esa magia del recorrido de leyendas, ¿verdad? Y al recorrido no solo llegan adultos, no solo llegan jóvenes, llegan personas pues ya de la tercera edad, llegan niños, porque a mí me ha tocado recibir a niños y nos vamos a asustar y no quiero entrar y van así como que escondiditos con los papás, pero siempre salen, o sea, dándonos las gracias, ¿verdad? Que es un gran proyecto, que todo estuvo muy bien, y es gente muy bonito, Coca, porque es gente que es consecutiva, es gente que los ha venido ustedes viendo desde que han hecho sus obras de teatro, desde que comenzaron en el Cerrito, y ahora pues ya iniciando los nuevos proyectos como el Gran Hotel, como las leyendas de Cuaresma. O sea, sí, es muy bonito eso. Y es que también les quiero contar, Tere es prácticamente el rostro de la bienvenida del recorrido de leyendas, porque ella le da la bienvenida a todo el público. En la entrada del recorrido de leyendas, ella nos ayuda para explicarle qué va a ser el recorrido de leyendas, dar instrucciones, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y entonces como pues, cuando vas en el avión que va pasando ahorita porque estamos, y te dicen, porque estamos en vía de aviones, y te dicen, ¿verdad? Sí, la y prácticamente salida de emergencia. Sí, esa es la tarea de Tere, pero también sirve para escuchar esas ansias que tiene la gente de entrar al recorrido de leyendas, que para nosotros es un compromiso, porque encima ya son 3 años y cada año tenemos que ofrecerle nosotros al público, a ustedes, algo diferente. Tenemos que presentar pues diferentes leyendas, diferente tipo de cómo contar las leyendas. El recorrido de leyendas, si usted no nos ha visitado, es un recorrido guiado por los senderos del Cerrito del Carmen, en donde un guía, que nosotros los llamamos serenos, un guía de antaño, que generalmente es un personaje de antaño, ¿qué les digo yo? Don José Miña y Vidaurre, o algunos otros personajes muy famosos de la historia, los van llevando por todos estos senderos y contándoles las historias
y leyendas más importantes de nuestra tradición oral guatemalteca. Entonces, ustedes van a de repente a ver desde algo más histórico como la Niña de Guatemala a algo pues que de las leyendas, de las puras leyendas, que es La Llorona, ¿verdad? Entonces son más de 40 minutos de recorrido en donde la gente se va a divertir, se va a asustar, se va a sorprender, va a conocer de la historia. Entonces el recorrido de leyendas no solo quizá al público en algún momento les ha dado sorpresa, sino a nosotros también, y eso es muy grato porque fuera de pues del pago monetario que el público nos ha hecho, que también les agradecemos mucho porque como artistas nosotros vivimos de esto, el pago emocional que nos han hecho con sus aplausos, con sus agradecimientos, cuando nos dicen es que eso yo no lo sabía de la historia, es fenomenal, y eso no se cambia por nada. Entonces el recorrido de leyendas para nosotros, yo lo decía hoy en la mañana hablando de las leyendas de Semana Santa, es muy satisfactorio para nosotros, es cansadísimo porque si les contamos aquí entre nos en donde estamos platicando. ¿Cuántos meses, digamos, te llevas para planear todo, la logística de todo, para poder ya dar ya el recorrido? Pues ahí sí que algo así como las procesiones, decíamos nosotros a veces, ¿verdad? Terminando uno y comenzando el otro. Antes era menos. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que ir pensando en las historias que se van a contar, en los personajes que se van a hacer, en los vestuarios que se van a hacer. Son más de 70 actores. Ahorita la última vez fueron 70 actores los que estaban en escena. Entonces había que hacer vestuario para los 70 actores. Entonces sí es una logística no solo para el día del evento, sino una producción pues un poco grande, ¿verdad? Más que vamos a recibir, nosotros siempre sabemos y estamos esperando que sean 4,000 personas. Entonces es una logística bastante grande y bastante fuerte. Generalmente donde empieza la época fuerte de la producción, iniciamos nosotros aproximadamente en junio para el recorrido de leyendas de octubre. Entonces los otros que son más pequeños pues tienen de 2 a 3 meses de preproducción, pero el recorrido de leyendas de octubre nosotros empezamos desde hacer prostéticos, vestuario, utilería, escenografía, hasta empezar a hacer pues las citas con ustedes, nuestros amigos de prensa, para poder avisarles a todos ustedes que nosotros vamos a estar con el recorrido de leyendas, ¿verdad? Ahora, en el siguiente segmento, porque lo vamos a tener dividido en dos, vamos a platicar de las leyendas de Cuaresma, que es lo que estamos, o sea, es el tiempo de ahora, pero el recorrido de leyendas nos trae nuevas cosas. Es segundo año que se realizan, ¿verdad? Entonces vamos a contarles en el siguiente segmento cómo es todo esto no es recorrido. No es recorrido, es una obra de teatro, pero es una obra de teatro que por eso es que los invitamos a ver el siguiente segmento. No se lo pueden perder porque van a conocer ustedes las leyendas de Semana Santa y las leyendas de Cuaresma, que son un poco desconocidas. Conocemos a La Llorona, conocemos al Sombrerón, pero ¿ha escuchado usted de la historia de los lamentos de Jesús Nazareno de Candelaria? ¿Ha escuchado usted por ejemplo, de la visitante de los agrarios? Ajá, o sea, pero hay muchas historias también de la antigua. No, que a ver cuándo nos invitan por allá, nos también queremos. También, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros continuamos. Recuerden, este es Etcétera, Tere y Jare.